Quiero cerrar esto. Buenas tardes, damos la bienvenida a este evento organizado por el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental y especialidades afines de la región norte. El tema de exposición de hoy es Cobre nuestro de cada día, motor de reactivación, y está a cargo del ingeniero Manuel Viera. En este momento les damos la bienvenida y le doy paso al ingeniero Ramiro Maruri, presidente del colegio. Adelante, Ramiro. Buenas tardes con todos. Es un gusto para el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la zona norte continuar con las conferencias técnicas. En esta ocasión, como dijo Carlos, el tema es el cobre nuestro de cada día, motor de reactivación. A cargo del doctor Manuel Viera. Bienvenidos a todos a este evento. A continuación, un saludo a cargo de la directora comercial del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Ecuador, Carmen Gloria Cerda. Adelante, Carmen. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación al colegio. Ramiro, un gusto poder participar con usted, un honor. También agradecer a Manuel Viera, el main speaker de esta actividad, compatriota, que estamos muy contentos de la vinculación que efectivamente ha podido lograr Manuel, y no solo él, sino que a nombre de la embajada, la verdad es que estamos muy contentos de poder estar en esta etapa en la que se encuentra hoy día el Ecuador, con un gran potencial de desarrollo en el tema minero, que sin duda va a repercutir en el bienestar de la comunidad finalmente, y con la posibilidad de realizar las cosas de manera más apropiada desde el punto de vista de la responsabilidad social, ambiental. Yo creo que tienen un gran desafío, pero una gran oportunidad de adaptarse, ¿cierto?, a estas nuevas necesidades, a estos nuevos requerimientos, a estas nuevas demandas que imponen sin duda la sociedad. Desde esa perspectiva, ya podríamos decir que a fines del 2018 se ha consolidado una relación mucho más fuerte entre Chile y Ecuador, mucho más de la que teníamos y que hemos tenido históricamente respecto a vínculos comerciales, comentarios que estamos trabajando entre ambas cancillerías para lograr una modernización del Acuerdo de Complementación Económica 65 que rige nuestro intercambio bilateral. Pero tratando de incorporar otros aspectos como son temas medioambientales, temas de inclusividad, temas de desarrollo en otras áreas, no solamente vinculados en el intercambio comercial, sino que profundizar y llegar a otro tipo de relación que finalmente responda a esta necesidad de la sociedad de ser respetuoso, inclusivo, etcétera. Y desde esa perspectiva, invitarlo a que estemos en contacto. Nosotros hemos realizado varias acciones con otros gremios acá, también tenemos una muy buena relación con el Viceministerio de Minas, estamos realizando acciones, queremos, por ejemplo, proponer desarrollar una rueda de negocios entre proveedores chilenos de bienes y servicios para la minería y empresas o emprendedores ecuatorianos. En el último trimestre nos gustaría mucho poder contar con ustedes para que puedan conocer y aprovechar la instancia de cooperación y de intercambio que nuestros proveedores de la minería en Chile, dada la experticia, pueden ofrecerle para también generar nuevas oportunidades de negocio para ustedes dentro de los proyectos que se desarrollan en el Ecuador. Así que bueno, sin más, agradecer nuevamente y quedamos muy atentos a poder apoyarlos en lo que se necesite. Ramiro ya tiene mis antecedentes, mi correo, cualquier cosa estemos en contacto. Mucho éxito y que sea muy provechoso este webinar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Estamos a las órdenes. Bueno, la exposición es a cargo de Manuel Viera Flores, es ingeniero civil en minas de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Chile, doctor en finanzas y economía minera de la Universidad Autónoma de Madrid, España, Imperial College de la Universidad de Londres, Inglaterra, Qualified Person en certificación de recursos minerales. Es CEO y Management Partner en Metro Project Group, liderando a un grupo multidisciplinario de 300 profesionales como director o jefe de proyectos en desarrollo, de ingenierías conceptuales básicas y de detalle,
desarrollo de proyectos de factibilidad en minería, cobre, hierro, oro, plata, carbón, litio, oro, no metálicos. Ha preparado documentos bancables y búsqueda de financiamiento en la Bolsa de Toronto. Amplia experiencia en economía minera, presidente de la Cámara Minera de Chile, presidente de la Cámara de Comercio Chileno-Polaca, socio de la Cámara Nacional de Comercio CNC, es director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas, UDLA, asesor de gobiernos en temas de minería, políticas públicas y cierre de minas. Columnista estable de varios medios de comunicación. Les dejo con ustedes con Manuel Viera. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan todos bien? ¿Y se ve bien todo? Sí. Perfecto. Sí, sí, se escucha muy bien. Ok. Bien. Bueno, esta charla ha sido preparada especialmente para ustedes dentro de la experiencia que tiene Chile por más de 150 años de minería del cobre y más de 2 siglos justamente desde que se encontró el hombre del cobre, obviamente tal. Entonces, vamos a partir de inmediato, digamos, con la charla. Está preparada la charla para más o menos unos 40 minutos, tal vez un poquito menos, y tiene que ver un poquito que vamos a hablar algo de historia desde el punto de vista del cobre, y hemos titulado el cobre nuestro de cada día porque para nosotros los chilenos, obviamente, hace mucho tiempo que el cobre es el sueldo de Chile y también es el alimento de Chile. Perdón. Y como punto número 2, voy a dar algunas estadísticas, unas proyecciones del cobre y la importancia que tiene el cobre dentro del contexto de la economía y, por qué no decirlo, de la economía de un país. Y voy a terminar también un poquito con el cobre y la metamorfosis digital, porque es obvio que tengo que hablar, se habla mucho de la transformación digital, pero yo le he colocado metamorfosis digital porque obviamente la minería está en pleno desarrollo de una metamorfosis. Y ahí es donde tenemos que invitar a las distintas universidades para que se acoplen a transformar de todas formas las distintas programas de estudio. ¿Cómo era antes la vida, digamos, antes digamos, del coronavirus? El dilema que siempre se tiene, la vida versus el sistema económico. Es decir, la verdad que se desconfina a la gente y sale y el sistema económico vuelve a resurgir o sencillamente nos mantenemos protegidos. Antes, obviamente, las faenas mineras estaban más preocupadas del costo, estaban más preocupadas de la productividad, de la felicidad laboral, que ya voy a hablar un poco de eso. Y posteriormente, después, llegó este bicho a nuestras vidas y parece que no se va a ir porque es muy parecido a la gripe, porque en algún momento dijeron que la vacuna de la gripe ya estaba y hoy en día ya llevamos prácticamente más de 50, 60, 80 años conviviendo con la gripe. Entonces, usted, no voy a entrar en detalle en lo que ha pasado justamente, que ha sido letal para algunas personas, cosa que lo lamento mucho. Y posteriormente, entonces, lo que significaría post-coronavirus, ¿qué nos espera? Ustedes pueden ver ahí a robots y androides ahí prácticamente trabajando y haciendo programas en la computadora. Y es una foto tomada, digamos, de Tokio, donde yo asistí justamente a una fábrica y la verdad que me dio susto. Un poquito de historia. El origen del cobre, el cobre y los minerales en nuestra vida, y un poquito hablar del hombre del cobre, que para nosotros, digamos, ha sido un poco complejo. Como ustedes saben, el cobre proviene del latín cuprum y está del griego Kipros, también de Chipre, que hay que recordar que Chipre fue básicamente, perdón, fue básicamente el hipocentro de donde se descubrió el cobre. Y el símbolo es Cu, que es el cobre. Es el último, es el elemento químico y el número atómico 29. También hay que indicar que fue uno de los metales en ser utilizado por el ser humano porque obviamente estaba en forma nativa.
Y el cobre hay que considerar que es uno de los 3 elementos que solamente se encuentran en la naturaleza de manera nativa, es decir, en forma natural y sin aleaciones. Entonces, es importante y por eso después, lamentablemente, todo esto y los desarrollos provienen de las guerras, y en el cual entonces tomaron el cobre para hacer armas y para hacer varias cosas. De ahí provino el bronce y se creó la edad del cobre y la edad del bronce. A partir del siglo XIX, más o menos, desde la invención del generador eléctrico de Faraday, el cobre se convirtió en el rey de los metales. Y de ahí entonces hasta nuestros días no ha parado. Y obviamente está en serio peligro de extinción, por razones obvias, porque el consumo son casi 25 millones de toneladas al año, digamos, y las reservas que hay, digamos, se pueden acabar aproximadamente de aquí a menos al 2050, no va a haber cobre según los analistas. Por lo tanto, también el cobre, para que ustedes sepan, tiene una importancia y un papel, y tiene un papel biológico en la naturaleza, porque ayuda a la fotosíntesis de todas las plantas. Y eso es tremendamente importante porque obviamente es parte un poco de la vida, no tan solo del reino vegetal, sino que también del reino animal en el cual estamos todos nosotros los hombres. También el cobre contribuye a la formación de los glóbulos rojos del ser humano y al mantenimiento de todos los vasos sanguíneos, los nervios, el sistema inmunitario y los huesos. Es decir, gracias al cobre, para que ustedes sepan, en realidad muchos de nosotros sabemos que gracias al cobre nosotros tenemos un grado de inmunidad. Y cuando a la persona le falta cobre, obviamente le baja el grado de inmunidad, por así decirlo. En el año 6000 a.C. se produce el descubrimiento del cobre y cambiaría todo justamente y obviamente en esos tiempos de guerra, en el tiempo de conquista y todo eso, el cobre fue justamente un patrón importante en todas estas Ilíadas que se tenía. Pero también se usó también hasta fines del año de unos 400 años, en el cual se descubrió también digamos, el fierro. Por lo tanto, el cobre es más viejo que el fierro. Y por lo tanto, entre el cobre y el fierro son dos de los elementos que se consumen mucho en la naturaleza y es muy demandado. También tiene una serie de actividades físicas el cobre, también de uso industrial, de conductores, y se le da mucha importancia justamente al cobre porque obviamente es un metal tremendamente adaptivo para la vida humana. En fin, ¿y cómo tenemos entonces el cobre y los minerales en la vida diaria? Está en todas partes. Si ustedes pueden mirar la pulsera de su reloj, todo es metal. Si están frente a un computador, por lo menos al menos tienen 20 metales justamente en el computador. El celular, digamos, tiene alrededor de 25 metales, digamos, en el cual ustedes pueden hacer su vida cotidiana. En fin, todo lo que ustedes pueden observar, el mundo no sería nada sin los metales y obviamente sin el cobre también, que es uno de los elementos que está en todas partes. Por ejemplo, antiguamente ustedes veían ahí que muchas veces se trataba de emular una nave y el avión entonces ocupa alrededor del 2% del total de un Boeing y casi entre 4 a 10 toneladas de cobre también, que son todos los transbordadores. También los trenes de alta velocidad, digamos, cada carro más o menos tiene 20 toneladas de cobre. Y así sucesivamente el cobre sigue. Por ejemplo, un simple carro, digamos, que ustedes pueden observar ahí, tiene todos esos elementos mínimos, entre hierro, acero, aluminio, carbón, 24 kilos de cobre, 38 kilos híbridos, que ahí también hay cobre, y sobre todo para los carros que son eléctricos, entre 80 y 100 kilos de cobre se necesitan para tener un auto eléctrico. Por lo tanto, ustedes pueden observar de que los metales y nuestra vida desde el punto de vista de la minería da para mucho todavía. Por ejemplo, si usted quiere tener una turbina eólica, que hoy en día está muy de moda toda la energía verde, entonces usted solamente una turbina de 2 megawatts
requiere entre 5 a 12 toneladas de cobre. Importante lo que le estoy hablando. También, por ejemplo, en una instalación doméstica de energía fotovoltaica de 2,5 kilowatts, usted necesita 12 kilos de cobre. Y sobre todo en los hospitales, digamos. Todo el cobre antimicrobiano reduce hasta un 58% la infección hospitalaria. Entonces, eso es importante saberlo. Y vamos a entrar de inmediato entonces para hablar de mi país. Chile es un pequeño país en el mundo que solamente contamos con alrededor del 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa del 0,4% en el ingreso. ¿Y por qué decirlo del 0,2% de la población de 19 millones de habitantes? Sin embargo, en términos mineros, somos una potencia. Y eso es importante. ¿Qué significa eso? Que todos los hombres y mujeres que han de alguna forma desarrollado este país a lo largo de su vida institucional han hecho grande a este país y su minería ha sido el motor del desarrollo. Primero en cobre, primero en nitrato, primero en yodo, primero en renio, segundo en litio porque ya nos superó Australia, segundo en molibdeno, sexto en plata, etc. Pero para que ustedes sepan también el aporte que tiene la minería da justamente para financiar alrededor de entre 6 y 7 ministerios, solamente el sector minero. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicar con ello? De que de alguna forma es tremendamente importante la minería en el quehacer cotidiano, digamos, de un país de 19 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo dónde consumimos nosotros? El 12% en la industria, el 13% en el transporte, el 15% en la infraestructura. Pero importante, nosotros vendemos la materia prima y se nos devuelve justamente como bienes de capital, digamos, casi 5 y 10 veces el valor en el cual nosotros lo hemos vendido. Ahí nuestra cámara minera está justamente por industrializar nuestras riquezas mineras, porque obviamente ahí hay una destrucción de valor. También es importante saber que a nivel mundial el 30% corresponde a la construcción. Hoy en día hay una tremenda inyección yo diría, de capital de China, digamos, para renovar toda la infraestructura antigua, y eso se supone que va a aumentar notablemente el desarrollo económico del gigante asiático. El 30% en electrónica y el resto en la electromovilidad. Por ejemplo, les quiero narrar solamente que en mi país están los dos colosos que hay, que son más importantes, que es Chuquicamata, la mina más grande del mundo, a rajo abierto o a cielo abierto, y la mina de mayor producción de cobre en el mundo, que prácticamente 1,2 millones de toneladas de cobre al año, que justamente es un tremendo mérito de una mina que justamente no tiene más de 40 años, 30 años, digamos, y ya es la número 1. Entramos en las estadísticas rápidamente para después quiero hacer unos casos de estudio. Ustedes pueden observar entonces que voy a dar algunos indicadores de Chile y una proyección del precio del cobre. Observen ustedes lo que ha pasado de que prácticamente del año 88 al 2019, notable lo que ha ocurrido con Chile gracias a su minería, la exportación y la producción de cobre. En el año 88 solamente nosotros exportábamos 1.500 millones de dólares y en el 2019 casi 39.000 millones de dólares. En el caso de la producción de cobre, en el año 88 teníamos 1,4 millones de toneladas y en el 2019 prácticamente 5,8 millones de toneladas. Entonces eso refleja que lo más importante es que la minería ha crecido. Pero hace 10 años que estamos estancados en el 5,8 millones, producto de que no se han descubierto nuevos yacimientos, no se han descubierto nuevos proyectos, y eso lo ha tenido estancado, y mientras tanto los yacimientos con las leyes a la baja tienden entonces a tener menos producción. Entonces se hace un esfuerzo justamente para reponer esas reservas que se están consumiendo año a año. El ingreso, el Producto Interno Bruto, por razón obvia, digamos, miren, el año 88 teníamos alrededor de 26.000 millones de dólares y en el 2019 308.000 millones de dólares, que ha sido nuestro PIB. Entonces, obviamente es notable. Y gracias a la minería, 2,5 millones de chilenos dejaron de ser pobres y el 60% es el aporte de la minería. Eso es un dato notable, por así decirlo, y por eso mismo Chile, digamos, la mejor marca país, obviamente, es la minería.
En el año 88 teníamos un 48% de pobreza y en el 2019 eso bajó a 6,4, pero ahora lo que ha pasado es que se han perdido del orden de 2 millones de empleos por el coronavirus. Obviamente esa cifra, digamos, va a cambiar. El acceso a la educación superior, que es notable. En el año 88 solamente 233.000 personas tenían acceso a, digamos, a la educación superior, y hoy en día está del orden de 1.300.000 personas, estudiantes, que tienen acceso a la educación superior. Importante eso, por obviamente la educación es la base de la sociedad. Por ejemplo, también hablar un poquito de la pobreza de América Latina. Ya hace rato que América Latina no es el patio trasero de las materias primas. El problema es que no tenemos nosotros fuentes de financiamiento y tenemos que estar esclavos justamente de las bolsas de metales o sencillamente nos ponen, si nosotros somos muy ricos en algo, nos ponen justamente que el precio se va entonces a transar como un commodity y usted no puede hacer nada. Entonces, pero en algún momento ya nosotros podemos despertar, digamos, y nos vamos a poner de acuerdo y a lo mejor Dios quiera que eventualmente sí podemos tener acceso a manejar el precio. Observen el índice de atracción de la inversión en la industria minera en los últimos 3 años. Ahí está Chile, está bastante bien posicionado aún. Y eso nos llena de orgullo, digamos, pero ahora con todo lo que nos está pasando, justamente, no sabemos qué va a pasar, digamos, de aquí en adelante, pero debemos ser con un pensamiento positivo, digamos, de tal forma de que estas cosas pueden suceder y podemos realmente resolverlo de la manera pacífica y a la brevedad. Ahí quería yo traerle esto, lo que ha cambiado. Miren lo que ha hecho el coronavirus, digamos. Ha posicionado a BHP prácticamente en la primera empresa en la cual se ha capitalizado en los mercados. Prácticamente 36.000 millones de dólares, digamos, de alguna manera, que es la que ha consumido. ¿Y por qué? Gracias a que está tremendamente diversificada. Y la Río Tinto, en el cual me tocó trabajar y vivir allá en Inglaterra, ustedes pueden observar también que es la segunda. Y así sucesivamente. Pero una cosa importante, que eso es parte justamente a el cobre, que de alguna forma ha tenido una volatilidad cercana al 40%, a diferencia de las empresas que son del oro, que el oro ya superó los $2.000 por onza, pero la volatilidad prácticamente ha sido menor, cercano a los 30%. Entonces, obviamente, quien ha invertido en cobre, obviamente ha tenido tremendas rentabilidades. Para así decirlo, aquí tienen una muestra. Miren dónde está la Freeport, que está no sé si ven ahí mi cursor, pueden observar ustedes que ahí tienen ahí con esta curva, digamos, café. La azul también es Antofagasta Mineral, que curiosamente es una empresa privada de Chile. Y ellos entonces han tenido más o menos una volatilidad digamos, en las bolsas y las acciones cercana al 92%. Pero observen ustedes, digamos, las empresas de oro. Digamos. Si nosotros miramos la blanca, digamos, es Barrick, el coloso Barrick. Entonces, si hacemos un zoom, miren lo que pasa. Entonces, claramente, ustedes pueden observar de que de alguna forma es mejor invertir en cobre que en oro, y así lo están demostrando las curvas. Entonces, también hay que indicar de que Codelco, que es el primer productor del mundo, está tremendamente esforzado, porque obviamente nosotros tenemos que hace rato que tiene que reponer reservas y todos sus yacimientos son más de 100 años, y obviamente Glencore, que en cualquier momento podría superarlo, o la BHP. Ahí tienen entonces la gran cantidad de yacimientos que contribuyen justamente a los 5,8 millones de toneladas de cobre, y en el cual Codelco, ustedes lo pueden observar. Pero aquí hay un detalle. Si ustedes pueden observar que ahí hay una curva que es media celeste, que está acá abajo, que la estoy viendo, y hay otra curva que es más oscura. Entonces, la curva que es celeste es del año 2019, y la curva que es azul, que en estos momentos es la curva del año 2020. Ustedes se pueden preguntar cómo es posible que con el coronavirus, que está todo restringido, que las dotaciones se han reducido y están todos en teletrabajo en un 50%, y de alguna manera lo que podría ser es que ha aumentado la producción. Entonces, es digno de análisis, digamos, porque miren, todos los yacimientos prácticamente
han aumentado a excepción de algunas, digamos, que han tenido otros problemas, pero gran parte, miren acá, digamos, Collahuasi, que es prácticamente el segundo yacimiento más grande que hay, digamos, y el tercero que hay, digamos, desde un punto de vista de producción de cobre, digamos. Entonces están todos, digamos, y tal es así que en este momento, en el primer semestre de este año, la producción chilena aumentó en 75.000 toneladas de cobre fino, digamos, y que es notable justamente con todas las restricciones que se ha tenido. Y eso es gracias a eso que no hay un descalabro mayor digamos, en nuestro sistema macroeconómico de nuestra alicaída, digamos, economía, digamos. Ahí pueden observar ustedes entonces de que Chile, ahí está un poco el precio, cómo va funcionando, y cómo se han hecho esfuerzos por bajar el costo, digamos, que ya va a cash cost, va en 134 centavos de dólar la libra, y eso ha sido notable, primero que nada, porque de alguna forma la automatización, la digitalización, ahí entonces el gran desempeño que han tenido las empresas mineras desde un punto de vista, digamos, de innovación. Porque el efecto precio, digamos, si bien es cierto, ha sido muy volátil, hay que considerar que el efecto cantidad se ha logrado desde un punto de vista de la productividad, y eso es notable al bajar los costos. Ahí pueden observar, les traje este gráfico para que vean ustedes en el mundo dónde se produce y dónde se refina el cobre. Ustedes pueden ver ahí que el gigante asiático refina 50% prácticamente del cobre del mundo. Y más o menos el 35% lo funde. Entonces, por eso yo creo que aquí tienen a Chile y tienen las principales mineras que están ahí, para que ustedes puedan observar de que están todas haciendo grandes aportes, digamos, a la producción. También les traje este top 10 de las empresas. BHP, como ya les había comentado, y está la Río Tinto, Vale, a pesar de todos los problemas que está teniendo, digamos, en su país, la Newmont, con otros problemas que tiene en el Perú, Barrick, está, digamos, Fortescue, Metal, etcétera, etcétera. Y Anglo, que siempre estaba, digamos, en el top 5, va de capa caída. Y aquí al lado pueden observar, y este es un gráfico que lo saqué ayer nomás, para que vayan viendo ustedes cómo va, digamos, el precio de las acciones y digamos, la capitalización dentro del mercado. 142.000 millones de dólares prácticamente han sido transadas. Entonces también, todo esto, ¿por qué realmente hay que hacerlo? Nosotros en realidad tenemos un modelo de simulación por opciones reales, con reversión a la media y con saltos aleatorios. Entonces, ayer se me ocurrió correr este modelo a través también de un colega que trabaja conmigo, que es Edinson Berrío, que creo que debería estar aquí también escuchando esto. Fíjense ustedes que nosotros podemos observar, ahí abajo tienen 10.000 iteraciones, es decir, las distintas combinatorias que pueden ocurrir respecto justamente a lo que ocurre en el mundo, guerra o lo que sea. Entonces, por eso es importante, cuando uno evalúa un proyecto o sencillamente hace una proyección, hay que simular, porque o si no, usted toma solamente una de estas sendas que están abajo, miren lo que ocurre. Y si esa senda puede traer del orden de sobre 40% de error si usted solamente evalúa en forma determinística. Y arriba, entonces, está el filtrado estadístico, en el cual tenemos que identificar todos los saltos que tiene hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué es importante el gráfico de arriba? Porque con eso, si usted tiene dos saltos hacia arriba y uno hacia abajo, significa que la tendencia del precio del cobre es alcista. Pero si están empatados, dos hacia arriba y dos hacia abajo, obviamente es más conservador. Este modelo más o menos tiene aproximadamente un error del orden de 7%, cosa que es razonablemente importante. Ahí pueden observar entonces ese pronóstico que se hizo, y la verdad que hoy día nosotros corrimos este modelo en enero, y nosotros dijimos que el precio del cobre a diciembre de este año iba a estar en 2.6 a 2.7, y la verdad que creemos que no nos vamos a equivocar mucho. Entonces ahí están distintas proyecciones que nosotros estamos haciendo, y esta es la media de 10.000 iteraciones. Entonces, ayer, así fue entonces el precio del cobre, cómo iba. Se supone que es alcista, pero
si ustedes pueden observar de que los gráficos son mentirosos, porque basta que usted realmente haga la marca de clase, la haga un poco más gorda, sencillamente usted va a tener una curva más suavizada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Al lado yo les puse justamente, si ustedes ven 5 años, el histórico de prácticamente más de 39 años, a la derecha, después viene, digamos, 6 meses, 1 año, 3 meses y después una semana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí ustedes pueden observar, digamos, 31 años. ¿Y por qué yo les explico eso? Si ustedes pueden darse cuenta que el precio del cobre sigue un camino browniano. ¿Qué quiero decir con eso? De que es un camino logarítmico, de log normal. Entonces, durante mucho tiempo nosotros tuvimos el precio del cobre a $1. Y después se pegó un salto cercano a los 3, acá arriba, y después bajó un poco. Entonces, eso, Merton, que fue justamente el dueño de este modelo, se ganó el premio Nobel de Economía por este modelo. Ahí tienen lo que les acabo de comentar, ¿se fijan? Entonces, el precio siempre reversa a la media. Da un salto hacia arriba, vuelve a la media. Da un salto hacia abajo, vuelve a la media. Eso quiero decir. Entonces, por eso mismo, después pega un salto y hay un contraciclo de nuevo y después puede venir otro ciclo, otro contraciclo. Hoy en día, los expertos ahí tienen ustedes observando el filtrado estadístico de datos. Entonces, con 2 sigma o 3 sigma, ustedes pueden observar los saltos que usted en verde hacia arriba y en rojo hacia abajo. En rojo hacia abajo es cuando el precio es hacia la baja y en verde es cuando el precio es alcista. Esto, obviamente, las proyecciones que uno puede tener, sobre todo a los que les gusta trabajar en la bolsa o invertir, esto es impresionante, digamos, cómo se maneja, digamos, con la precisión que uno puede manejar, por lo menos le va a dar tendencia de que sube o por lo menos baja en el corto plazo. De nuevo, ustedes pueden observar, digamos, que en el caso de un año, ustedes ahí tienen en abril, cuando casi realmente llegó a $2,08 la libra, que fue prácticamente el piso. Estábamos todos complicados porque obviamente si yo les conté recién que estábamos, en estos momentos eran 2,3, prácticamente el cash cost que se tenía, prácticamente casi toda la minería estaba pérdida. Bueno, un poco de humor ahí nunca está de más. Antes le colocábamos bozales a ellos y ellos se preguntan por qué todos nosotros estamos con bozal, ¿no? En fin, bueno, y aquí viene la metamorfosis tecnológica, pues. Entonces hay una explosión, un tsunami tecnológico, porque hoy en día ustedes mismos están trabajando en la casa y están en teletrabajo, están usando el celular, están conectándose en su trabajo, están haciendo el trabajo dentro de su casa. Entonces, por lo tanto, el coronavirus nos cambió radicalmente la forma, no tan solo la forma de trabajar, sino que la forma de pensar. Hoy en día nos rige la incertidumbre y, por qué no decirlo, un poquito el miedo. Pero ahí abajo ustedes pueden observar que la minería hace rato que está dando respuesta a esto. Camiones autónomos, perforación autónoma, centros remotos, digamos, a distancia. Todas las plantas prácticamente trabajan solas, digamos, y de Santiago están manejando las distintas plantas de proceso. Ahí pueden observar también cómo ese robot está haciendo, o sea, ¿cómo se llama? Digamos, está haciendo ahí un muestreo, digamos, ahí en el lado derecho, un dron, y está sacando también una serie de fotos para después hacer una ubicación. En fin, eso es lo que en estos momentos nos está trayendo también, y todo eso, el corazón de todo es el cobre. Y por eso mismo, entonces, ¿qué es lo que realmente entonces nosotros de aquí y en el cortísimo plazo? Hay proyectos tecnológicos que deben considerarse para su viabilidad. Hoy día todos los proyectos que están en estos momentos en estudio, seguramente no tan solo en Chile, sino que también en el Ecuador y en el Perú, tienen que adaptarse. La palabra correcta ahora es adopción. Adopción es la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los procesos deben transformarse, adaptar las distintas tecnologías que vienen. La tecnología entonces debe transformarse. Todos los procesos mineros entonces tienen que tener un cierto grado de automatización y de mecanización. No hay otra opción porque ya nos llegó un virus y puede llegar otro. Entonces, y si llega otro más peligroso, y si no estamos preparados, de eso se trata. Las personas, lo más difícil de cambiar, lo más difícil de cambiar.
y rápidamente hay que cambiar justamente el switch de las personas, de tal forma de que nos tenemos que acostumbrar a trabajar con robots y tenemos que acostumbrar a andar con el celular para arriba y para abajo, entonces, y tal vez con 2 celulares, y por razones obvias, los equipos. Y eso entonces va a garantizar una metamorfosis, es decir, recién un cambio estructural de lo que nosotros hacemos en la minería. Pero eso la pata está coja, porque nosotros lo podríamos decir que nosotros trabajamos básicamente dentro de la industria. Pero ¿y qué pasa con la formación de los estudiantes? Siguen con planes y programas relativamente, no quiero decir obsoletos, pero sí antiguos, que no está dando respuesta a lo que la vida y a lo que justamente la industria necesita. Ese es un gran desafío. Ahí también otro desafío, que nosotros en la Cámara ya hemos hecho 2 webinars respecto a la astrominería. ¿Qué quiero decir la astrominería? Que en estos momentos hay una tremenda guerra por ir a conquistar los distintos asteroides. Un asteroide de 50 metros de diámetro cuesta 400.000 millones de dólares, porque es rico en platino, rico en paladio, olvídense, prácticamente es una concentración anómala que está ahí. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que estudiar, tenemos que decirle a los dirigentes sindicales también, a los dirigentes gremiales, que para allá va un poco, digamos, el futuro. ¿Por qué? Porque al 2050, tal como les hablaba yo, al 2050, el planeta no va a poder alimentar a los 9.000 millones de personas. Hoy día somos 7.000 y el 2050 vamos a ser 9.000. Los minerales se están agotando por la tasa de consumo que tenemos. Y por lo tanto, el planeta, digamos, ya la energía y sobre todo el petróleo, gran parte de esa energía que hace mucho tiempo que nos acompaña, va a estar ya se va a agotar. Por lo tanto, tenemos que ir a energías verdes y surge el hidrógeno verde, digamos, como un gran futuro para todos. Por lo tanto, ya no es opción, es una obligación al menos realmente empezar a estudiar cómo explotar y explorar asteroides. Ahí están los geólogos, ahí están entonces también, los ingenieros de minas, están los ingenieros petroleros también, por distintas razones que eventualmente también tienen que hacer una adopción respecto al tema, porque obviamente todo el mundo está yendo a la energía verde. Entonces, se fijan que todo realmente está transformándose. En fin, y los proyectos donde yo trabajo. Una cartera de proyectos tiene que estar en base BIM, proyecto 1, proyecto 2, y obviamente en base Lean, o LEAN, como quieran decirle, pero en el caso de nosotros estamos trabajando, somos bien innovativos, y estamos trabajando y haciendo proyectos, haciendo diseños de ingeniería con inteligencia artificial. Ya hemos hecho 4 diseños y estamos orgullosos de ser la primera empresa, digamos, que está haciendo ingeniería mediante inteligencia artificial. Entonces, pero eso realmente, ese orgullo realmente hay que decirlo bueno, y ya prácticamente al otro día puede estar cambiando las cosas. Entonces, y en el proceso de operación y mantención hay que tener modelos de 3D, de 4D, y los datos surgen como el gran actor. ¿Qué quiero decir el gran actor? Primero que nada, porque el dato hoy en día es un activo que se debe gobernar. Hoy en día, en estos momentos, como está el coronavirus, la digitalización parte por los datos. Y de ahí entonces hay que modelarlo, automatizarlo, robotizarlo, etc. Y la cadena de valor, la nueva cadena de valor del negocio minero, de la energía también, obviamente, que es la parte petrolera, que hay muchos colegas también que trabajan en ello, viene la parte de construcción, donde justamente es la que menos usa todas las técnicas de digitalización, compra y abastecimiento, los procesos en general, relaves, puertos, transporte, la mina, las plantas, la fundición, refinería, etcétera. En general, toda la cadena de valor del negocio minero. Eso es lo que nos espera. Miren la cantidad de robots que justamente van a estar trabajando. Por lo tanto, tenemos que saber cómo reconvertir la mano de obra que hoy en día lo hace, y hoy en día obviamente la progresión y el cambio en estos momentos es progresivo. Es decir, es lo que se llama la robotización progresiva. Un ser humano trabaja en estos momentos de la mano justamente con el robot y se llama entonces la robotización colaborativa. Pero eso no puede seguir así porque ya obviamente los androides ya están pensando. Entonces,
¿Qué queremos entonces desde el punto de vista de la reactivación? Encender los motores del crecimiento. Sin crecimiento, obviamente, no hay generación de empleo. Recuperar la estabilidad macroeconómica. El país necesita urgente generar flujo. Los agentes productivos, sobre todo la minería, la industria, todos deben ser declarados, digamos, como estratégicos. Y ahí está la visión de los buenos políticos en el cual justamente tiene que, todas esas industrias que son estratégicas se debe defender a ultranza porque obviamente están parando la olla, como así se dice. En fin, y eso de esa manera entonces entramos a lo que yo quería hablar con ustedes. El cobre y la metamorfosis digital. Entonces hay una transformación digital, el cobre es un aliado. ¿Por qué tenemos que digitalizar los procesos mineros? Las tendencias futuras y voy a hablar un poquito de proyecto, digamos, para dejarle un poquito a ustedes también, que yo sé que ustedes son bastante más estudiosos que yo y por eso mismo después voy a conversar un poquito con ustedes. ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos son la pobreza, el COVID-19, la desigualdad histórica, la delincuencia, los malos políticos, la corrupción, la contaminación, la falta de políticas públicas. Ahí voy a hablar un poquito de la falta de políticas públicas para que ustedes vean lo importante que es. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Por eso hablamos de que el cobre y la minería es magia. Desarrollo económico social, justicia social, estabilidad jurídica y tributaria, distribución de la riqueza, fomentar la inversión, fomentar la transformación digital, fomentar la automatización y robotización, fomentar la minería planetaria y restricto respeto con la naturaleza y los seres vivos que allí viven. Es una nueva filosofía de hacer minería y de la industria petrolera. Es decir, minería planetaria y restricto respeto con la naturaleza y los seres vivos que allí viven. Y obviamente fomentar la astrominería. Una reflexión. Y claro, ahí en una conversación de la mosca con la abeja, ¿no? Y obviamente, digamos, se le dice que la abeja, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca nunca le va a entender por qué siempre vivió en la basura. Entonces, ahí pueden observar ustedes que por razones obvias no hay una transformación ni tampoco no hay una metamorfosis. Aquí quería conversar ustedes. La competitividad minera. La competitividad minera de un país depende de las condiciones que ese país ofrece. No tan solo a los inversionistas, sino que a las empresas para producir, ojalá con alta productividad y bajos costos. Un país será más competitivo si es capaz de atraer los mayores montos de inversión. Y hay un índice, como yo le acabo de mostrar, hay un índice y ese índice es el que justamente indica si realmente un país, digamos, es atractivo o no, y eso origina en base, digamos, a las políticas públicas. Por lo tanto, la inversión minera se puede agrupar en 3 categorías: Greenfield, Brownfield y Redfield. Entonces, y Redfield son aquellas, digamos, faenas que en estos momentos necesitan mantener y tener continuidad operativa de todas las cosas existentes. Entonces, la competitividad minera, entonces, ¿cómo se determina? Se determina justamente toda la riqueza natural de un país y las políticas públicas. Bueno, y veamos la competitividad natural. Lo determinan justamente los costos naturales que se llaman, y depende de los recursos naturales existentes. Ahí entonces están los colegios de ingenieros, están todos para que realmente saber qué riquezas tiene mi país y las podemos priorizar. Y en función de eso tenemos políticas públicas. Eso es una buena política pública, digamos, de un país. De tal manera, saber exactamente qué riquezas tiene mi país y cómo yo realmente puedo desarrollarla con sentido planetario. Y las políticas públicas pueden ser de varios tipos. Políticas para contrarrestar la pérdida de competitividad, políticas que se adoptan para reforzar o mejorar la competitividad natural del país, y políticas que se adaptan y que afectan la competitividad por otras razones. Observen por qué yo quería indicarles esto. Esto realmente, digamos, es un gráfico de un colega peruano, es de él, no es mío. Y le quiero indicar de que él hizo esta comparación del año 70 al 90 y se comparó con Chile. Chile
tuvo una política, justamente, una política pública de desarrollo, digamos, y de atraer inversión extranjera, y derivado de eso, el Perú se mantuvo más o menos, se conservó alrededor de 323.000 toneladas de cobre, pero Chile aumentó en 1 millón, para que puedan observar ustedes el impacto que tiene una buena política pública. Y para tener buenas políticas públicas necesitamos un buen sistema político. Aquí tienen un benchmarking también con países mineros. Ahí observen ustedes, digamos, la curva verde, que es Chile. Entonces, y miren realmente Australia, que está abajo, que es una mayor potencia, digamos. Pero de todas maneras, ustedes pueden observar que el índice, digamos, de atracción, porque Chile obviamente le ha ingresado mucha inversión extranjera a Chile, y por eso se ha desarrollado muy bien la minería, porque se le ha dado facilidades y sobre todo estabilidad jurídica y una institucional también que a todos, digamos, extremos siempre, digamos, se respetó. Ahí pueden observar ustedes también toda la industria minera mundial, 2018. 557.000 millones de dólares, digamos, es lo que mueve la industria minera a nivel mundial. Y el cobre es un 25%. El fierro es un 32%. Y por lo tanto ahí pueden observar la plata, el oro, qué sé yo, etcétera, el molibdeno, níquel. Y el oro, curiosamente, digamos, está casi a la par del cobre, fíjense. En fin, el índice de Fraser, que yo quería comentarles solamente, que es importante saber, porque obviamente el índice Fraser hace un ranking justamente cómo está el país en función a las políticas públicas y cómo realmente en una serie de factores, si realmente ha cumplido o no ha cumplido. Entonces uno puede subir o puede bajar y eso se hace todos los años. Es el índice de percepción política, que también ahí pueden observar incertidumbre sobre la administración, interpretación de los cumplimientos de las regulaciones ambientales se cumplen o no, y los impuestos, si hay muchas reformas en los impuestos, incertidumbre sobre los reclamos de las tierras, etcétera. Estabilidad política, cuestiones laborales, y obviamente la base de datos geológica. Si esa base de datos geológica hay que usar justamente la digitalización ahí, Big Data, porque obviamente, digamos, esos datos geológicos después terminan en un informe, pero eso debe ser justamente un beneficio nacional, de tal manera que ese dato debe estar en una base de datos, digamos, como una, digamos, desde un punto de vista de derecho nacional. Y obviamente se calcula el índice ¿cómo se calcula el índice potencial de minería de las mejores prácticas, que es el 60% del Fraser, a través del entorno regulatorio, impuestos, riesgo político e incertidumbre, y un régimen minero. Entonces entramos a lo que yo quería hablar, para ya entrando un poquito en tierra derecha. Digamos, las características del negocio minero, obviamente parte con la exploración, cuyos resultados son inciertos. Es como tirar una moneda al aire. Después viene una inversión cuantiosa y asociada a la inversión siempre hay riesgo e incertidumbre. Nada es seguro en la minería. Y también en el petróleo, nada es seguro. Si yo realmente voy a perforar, digamos, un pozo petrolífero, obviamente hay incertidumbres, digamos, si yo voy a tener éxito o no. El compromiso a largo plazo, es decir, barreras de salida. Los precios que son cíclicos son, ya le hablé, digamos, largamente cómo se puede pronosticar los precios. Pero también no tan solo los precios del commodity o del subyacente, sino que también tienen que ser los precios también de las primeras insumos. Petróleo, energía eléctrica, ácido, qué sé yo, también acero, y todo eso también tienen que proyectarse, porque es ahí donde tenemos el problema, porque sencillamente nosotros ponemos justamente el precio del petróleo de hoy día y no sabemos realmente, y después lo hacemos a 20 años, y eso tiene un 40% de riesgo. Abajo tienen los factores que mitigan el riesgo: estabilidad jurídica, política, tributaria, las relaciones con la comunidad y sostenibilidad. Por lo tanto, hay una exigencia muy alta respecto al negocio minero y cada vez realmente la sociedad es más caprichosa. Durante muchos años realmente siempre se está criticando a la minería, pero los mismos que critican tienen justamente en sus distintos hogares más de 5 televisores, tienen autos, tienen celulares, todo, y lo critican igual. Ahí entonces observen cómo es el negocio minero. Cuando uno toma la decisión de invertir, la incertidumbre es altísima, es decir, es una moneda al aire. Prácticamente la probabilidad de fracaso es cercana al 40%.
Y así los tomadores de decisiones, estoy hablando de la minería y estoy hablando también, digamos, del petróleo, que básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué implica eso desde el punto de vista de decisiones? Me estoy indicando. Entonces, en la medida que yo voy conociendo la información, es decir, yo entonces voy comprando información, sencillamente voy conociendo más, al menos voy conociendo tendencias. Pero miren lo curioso, que cuando se acabó esa reserva de petróleo o se acabó esa reserva de minerales, yo conozco todo lo que pasó. Pero la verdad que, ¿de qué me sirve cuando ya no tengo reserva? O sea, lo pasado se conoce y lo futuro se desconoce. Es así la magia de la minería. Por eso la gente que trabaja en minería y en energía son distintos, porque justamente están formados para tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre. Otra cosa, cuando alguien quiere vender un prospecto, un yacimiento, tiene que hacer este ejercicio. Por ejemplo, la tasa marginal que ustedes, no sé si me ven el cursor, pero ustedes pueden observar eso. Entonces, esa es la tasa marginal y esa es la tasa interna de retorno. Aquí, en la curva de arriba, entonces es justo cuando realmente ahí hay una raíz y es donde se maximiza el VAN. Es ahí, ese es el valor que me va a dar y esa C representa el ritmo óptimo de producción de la mina que me maximiza el VAN. Con ese valor usted tiene que vender ese prospecto o ese yacimiento. ¿Y qué ocurre? La gente, ya les traigo justamente un ejercicio que es real para que ustedes vean que a mí me tocó trabajar en eso y para que ustedes observen entonces qué pasa cuando realmente alguien puede regalar un yacimiento bueno o sencillamente nunca vender un proyecto que no es tan bueno. Aquí pueden observar ustedes que de alguna forma cuando yo quiero tener un proyecto, ya sea de cobre, de oro, o también puede ser un pozo petrolífero nuevo, sencillamente yo tengo que tener en un lado derecho el riesgo, que es la probabilidad de fracaso, abajo pueden observar ustedes, y la gestión de calidad que me agrega valor, que es en la curva abajo que parecen dos pulmones ahí, que es la parte azul. Entonces, si usted entiende bien este gráfico, nunca le va a pasar nada y va a tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque el riesgo asegura valor y la calidad agrega valor. Entonces, claramente tenemos que hacer entonces análisis de riesgo en la evaluación de los proyectos. Nunca, en minería por lo menos, nunca haga una evaluación determinística. Se va a equivocar de todas maneras. Eso es lo que le estoy diciendo. Si yo estoy en ingeniería conceptual, tiene más o menos una precisión de 35% y miren la curva. Es una curva justamente muy aplanada, hay alto riesgo. Pero en la medida que paso de ingeniería conceptual a básica, ya yo bajo la precisión, o sea, tengo más precisión, digamos, y solamente, digamos, tengo aproximadamente más o menos un 15%, digamos, solamente de desviación. Pero si sigo realmente con la ingeniería de detalle, llego a 7% y ahí entonces se toma la decisión de construir o no. Hasta ahí no tengo ningún problema y abajo tienen la curva verde, que es el monto gastado en el proyecto o la inversión. Entonces, claramente, digamos, hasta la ingeniería de detalle, digamos, todavía es relativamente barato. Y empieza la construcción, ya realmente tenemos que gastar mucho dinero. Pero cuando el equipo de proyecto se lo va a entregar a operaciones, es lo que se llama la complacencia operacional. ¿Qué pasó? El equipo de proyecto ya terminó el proyecto y se va para la casa y la gente de operaciones que tiene que operar el proyecto sencillamente no participó nunca. Entonces, moraleja, cuando a partir de la ingeniería conceptual hay que incorporar a la gente de operaciones que son los que tienen que operar el proyecto. Casos reales. Este es un proyecto que en mi país, que es Michilla, que se hizo por opciones reales. Este es el árbol de decisión, primero que nada. Entonces, ahí tienen ustedes las flexibilidades, diferir, invertir o no invertir. Si yo realmente pongo diferir, invierto o me expando. Y en invertir puedo expandir a 3 años o no expandir. Miren lo que ocurrió y a eso entonces lo hacemos por análisis de riesgo y lo vamos a hacer por 3 distintas evaluaciones. Ahí tienen ustedes, digamos, la evaluación. Si tengo la tasa de descuento al 10%, ahí tienen el VAN determinístico
el van con análisis de riesgo y la opción real que le estoy colocando con el van del modelo de precio. Entonces, si está financiado, salió el determinístico, salió 92 millones de dólares, el análisis de riesgo dijo que eran 130 millones y, digamos, la opción real fue 313 porque usó flexibilidad operacional que en el van determinístico y en el análisis de riesgo, obviamente, digamos, no los pueden hacer porque justamente es parte de la opción real. Entonces tienen el worst case o el caso malo, o el peor, 66 millones, 66,8 millones de dólares y el mejor casi 200. Y el proyecto financiado. Entonces ustedes pueden observar que de alguna forma aquí el análisis de riesgo que está con azul le dio 43 millones de dólares, pero la flexibilidad operacional con opciones reales le está dando casi 67 millones de dólares. Entonces, observen ustedes, si ustedes de alguna manera solamente evalúan un proyecto desde un punto de vista determinístico, están realmente haciendo, yo diría que no han sido leal con el proyecto, porque están dejando mucha plata en el bolsillo. Lo más probable es que el inversionista después sencillamente diga, pero es muy poco lo que realmente me está dando y sencillamente puede abandonar. Entonces ahora, cuando las condiciones están muy complejas, creo que es el momento también de usar las metodologías adecuadas para eso. Ahí tienen ustedes entonces el análisis de riesgo, donde tienen la distribución de probabilidades, el valor, se habla de valor esperado, ahí tienen todo en el lado derecho, todo lo que ustedes pueden observar, tienen una media ahí también de 112, abajo está el gráfico de tornado también, en fin, la curva de distribución acumulada, pero les voy a mostrar justamente qué pasa, digamos, si yo me expando, que la idea se trata, el caso base rojo y el proyecto que yo me expando si yo gano la flexibilidad. Miren realmente que he logrado, digamos, empujar la curva a la derecha y me estoy ganando todo ese dinero, digamos, solamente por usar una flexibilidad. Entonces, la pregunta que yo le hago al proyecto, oye, ¿qué pasa si me expando? ¿Realmente gano o no gano? Porque tengo el caso base, si no sigo con el caso base. Ahí le está diciendo que prácticamente expándate porque obviamente, digamos, te estás ganando una buena riqueza. Otro caso, en mi país, digamos, la mina más grande subterránea del mundo, Nuevo Nivel Mina. Entonces, estaban con la idea de atrasar, invertir, no invertir. Invertir a 137.000 toneladas por día o invertir a 180.000 toneladas por día. Y en el otro lado, digamos, si es de invertir acá, se invierte de inmediato a 137 o se invierte a 180.000. O si no, si se invierte, digamos, se expande de inmediato o no se expande. O sea, hay varias alternativas ahí. Entonces, se fija que si usted solamente hace una evaluación determinística y no explora las otras alternativas, está siendo desleal con el proyecto y está dejando afuera justamente la opción que más maximiza el van. Entonces ahí tienen ustedes la posibilidad, ¿se fijan? Entonces el caso base mejorado, el caso base a 137.000, la inversión son 1.487 millones de dólares, eso yo me lo llevo, digamos, a dólares por tonelada. Recuerden siempre que otra cosa, usted nunca a un proyecto le pongan dólares por tonelada. Siempre cuando se habla de commodity tiene que ser centavos de dólar la libra. Ya le voy a hacer un ejemplo porque estas equivocaciones son muy frecuentes. Los indicadores ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, 4.552 millones de dólares y con el van prácticamente de análisis de riesgo casi 6.000 millones de dólares. El coeficiente de variación, riesgo, 26,7, 25, más o menos similares. El caso peor, casi 5.000. El mejor, casi 7.000. Por lo tanto, la elasticidad del van, 1,64, que es como la E que tienen ustedes ahí, digamos, que es yo por lo menos uno de los indicadores que yo uso y empleo y me ha ido bastante bien y no me he equivocado, a Dios gracias, todavía. Y el caso entonces de 137 obviamente le está dando más o menos cerca de 8, digamos, alrededor de 8.000 millones y una mejor elasticidad del van. Y el caso a 180, miren qué interesante, digamos, es decir, expandirse a 180 inmediato. Aumentó la elasticidad del van. Y por lo tanto, entonces, es claro, digamos, de alguna forma, que eventualmente nosotros podemos tener ese sigma que ustedes ven ahí, es la cantidad de riesgo. Es decir, hay 1.800
millones de dólares como el valor en riesgo que hay. Pero es natural, en minería usted no puede, el valor en riesgo nunca lo puede llegar en cero. En fin, ahí tiene la flexibilidad. Si yo me atraso, realmente solamente la flexibilidad que voy a ganar es 121 millones de dólares. Si yo atraso en un año no pasó nada. Pero si yo me expando de 137 a 180 millones de dólares, el bank que yo tenía era 7.000 millones, el margen que yo tenía era ese, y por lo tanto, fíjense ustedes que yo gano, respecto al caso base, 1.000 millones de dólares, solamente por tener una flexibilidad. Si este ejercicio no se hace, eso queda en secreto. Esto es lo que le estaba comentando yo. Hay que hacer justamente la simulación para que ese proyecto, ya sea de energía o ya sea realmente de minería o de lo que sea, entonces una vez que usted tiene esa curva en el cual aquí se maximiza el van, donde está el 240 acá, entonces se dijo que el máximo van es de 240.000 toneladas por día. Pero en una mina subterránea que está sobre 800 metros sobre el nivel del mar con rockburn o explosiones de roca, obviamente hay restricciones geomecánicas y por lo tanto, obviamente, ustedes pueden observar ahí que hay restricciones geomecánicas y esa restricción geomecánica llegaba aproximadamente como a 190.000, por lo tanto, digamos, ese era el nuevo ritmo de óptimo, digamos, ajustado, por así decirlo. Pero si usted, fíjense ustedes, si usted no hace este ejercicio y se va solamente, digamos, al caso base, miren dónde está el caso base abajo, 5.980, está dejando todo este dinero afuera por no hacer este ejercicio. Es decir, el proyecto le está diciendo, oye, mira, yo te puedo dar 14.850 millones de dólares, pero la verdad que si, y si yo tengo las restricciones, yo puedo llegar a 10.000 millones, si tú no haces el proyecto. Y si va, digamos, a 180, le está dando cercano a 7.000. O sea, 3.000 millones de dólares quedan en la mesa. ¿Se dan cuenta? Es el otro tema. Si usted no hace este ejercicio y hace solamente un modelo, miren, si usted usa justamente Taylor. Taylor entonces le va a dar ese van, o ese delta van, cuando se hace una evaluación marginal, y usted puede observar después McKinsey, puede ser Taylor, hay otro Taylor y Taylor superior, y la verdad que aquí justamente a través de una simulación, aquí está entonces el ritmo óptimo de producción que me maximiza el van. Ese ejercicio sí o sí hay que hacerlo. Si usted no lo hace por distintas modalidades o lo que sea, por flojera intelectual, como sea, usted está dejando dinero en la mesa. Para los geólogos o para los exploradores también que andan buscando pozos petrolíferos, esto es lo mismo, hay que hacer esta exploración. Entonces, esta es la exploración básica. ¿Invierto o no invierto? Entonces, la pelotita significa un evento aleatorio que son los estados del mundo. Puede tener éxito o fracaso. Pero si tiene éxito, entonces puede ir a la exploración intermedia y de nuevo la pregunta, ¿puedo invertir o no? Y si es así, entonces vuelve de nuevo, porque hay que recordar de que el objetivo de la exploración básica es identificar blanco o target. El objetivo de la exploración intermedia es definir o identificar cuerpos mineralizados. Y el objetivo de la exploración avanzada es delimitar un yacimiento y entregárselo al yacimiento. Entonces, se dan cuenta que obviamente el poder de las probabilidades es un aliado para las tomas de decisiones que nosotros tenemos. Aquí, fíjense, por favor, síganme este ejercicio que les quería comentar. Si nosotros estamos en cobre, todos los costos tienen que estar en dólares la libra, porque si no, usted va a cometer el siguiente error. Si yo tengo la mina 1, la mina 2 y la mina 3, la misma capacidad de 4.000 toneladas día, las mismas, la ley baja, la ley es distinta, 2,5 en la mina 1, 1% en la mina 2 y 0,5% en la mina 3. Y la recuperación entonces es 85%, que sea igual para todos. El fino, obviamente, digamos, es sacar el fino, digamos, la ley por la recuperación y por el tonelaje. Sencillamente ustedes pueden observar ahí en toneladas, 85 toneladas, 34 toneladas y 17 toneladas. Miren cómo bajó en la mina de más baja ley. El fino en libra. Ahí pueden observar ustedes ahí que son 1, 2, 3, 187.391
el otro son 74.956 y el más pequeño es de 37.000. Si yo les dijera entonces que el costo es de 1,5 de alguna manera, observen lo que ocurre. El gasto que se hace son 6.000 para todo igual. El costo en dólares por tonelada, ¿se dan cuenta que es igual a todo? 1,5 por todo, porque obviamente el gasto son 6.000 y por lo tanto 6.000 dividido por 4.000, digamos, le da 1,5. Fíjense lo que estoy diciendo. Pero si usted se va al costo, que es el commodity, mire lo que pasa abajo. En la primera mina es 3,20. En la segunda mina es 8. Y en la tercera mina es 16. ¿Qué mina quiere comprar usted? Conclusiones. Voy a hablar de transformación digital, digitalización de los procesos mineros y las tendencias futuras. Pueden observar ahí ese animal que ustedes observan ahí, que yo esto ya los puse justamente en otro seminario, que es el que se está comiendo, digamos, a todos los que somos obsoletos ahí, fíjense ustedes, a todos realmente los equipos y maquinaria que han quedado obsoletos y sigue caminando y comiéndose todo lo que está quedando obsoleto. Entonces, ahí queremos saber en qué parte estaba, o arrancamos o no. Entonces, estos son los desafíos para la minería. Debemos aplicar economía del bien común, es decir, darle dignidad al planeta, dignidad humana, solidaridad, dignidad a las comunidades, dignidad a la persona y dignidad a la minería. Por lo tanto, vamos a hablar desde un punto de vista de los valores, confianza, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad. ¿Y para qué? Para ser 100% sustentable, que incluya el cambio climático, que dé cuenta de la inversión de los polos magnéticos. Los polos magnéticos que cada 200, 300 años hacen una inversión. ¿Y quién dice eso? Los cristales. Vea ustedes los cristales más viejos que tienen dos polos. ¿Qué incorpora, digamos, la dramática importancia de la energía y el agua? Hoy día el futuro de todos es el hidrógeno verde. Y que dé cuenta también de las relaciones con las comunidades, es decir, tanto comunidades, minería y toda la industria petrolera deben buscar la felicidad laboral y la felicidad en el trabajo. Nosotros en Chile tenemos estas tres cosas. Estallido social en octubre, el 19 de octubre, nos llegó el COVID-19, nos llegó el cambio climático, digamos, y todavía estamos vivos. Por lo tanto, entonces, la reactivación parte por recuperar la estabilidad macroeconómica. Tenemos que generar 2 millones de empleos y el motor de toda esta reactivación es la minería. Tenemos que descarbonizar la minería, mejorar el soporte de comunicaciones y las redes, que hoy en día, si ustedes de alguna forma han tenido problemas con la internet, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, que obviamente no es confiable todavía. Encender los motores de la reactivación económica de inmediato. Hacer sistemas de turno más largos, protocolo de sanidad también más estricto. La vida está primero. Por lo tanto, hablamos de modelos de negocios digitales. ¿Pero por qué? Porque viene una metamorfosis. Observen lo que está ocurriendo ahí. Si alguien vio justamente los rascacielos que en Nueva York estaban construyéndose, esa es una especie de metáfora ahí de esa foto donde ahí ustedes tienen que ser pequeños robots, máquinas y todo con los obreros ahí, y eso justamente es lo que viene en el futuro. Entonces, las preguntas orientadoras: ¿cómo será la minería y cómo será la industria del petróleo en el futuro post-coronavirus? ¿Vamos a ser capaces realmente de trabajar con los robots y con los androides? ¿Cuál será el nuevo rol del ser humano? ¿Vamos a transformarnos en ciudadano digital versus minero digital? La tecnología podría ser adoptada en toda la cadena de valor del ciclo de vida del negocio. Pero también algunos hablan de que ha destruido muchos empleos, pero ha creado también otros. Aparecen nuevos profesionales, que es el desafío de las universidades. Es decir, modernizar sus planes y los programas de estudio. Y el último, el cobre seguirá por varios años dando riqueza y bienestar a las naciones, sobre todo a Chile. Bueno, también se los quiero compartir porque el tamaño para mí sí importa, digamos. Así que por lo tanto, este bicho que mide solamente entre 120 a 160 nanómetros
Es decir, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Y por lo tanto, a veces soldado que arranca. Conclusión entonces, la innovación es parte de nuestro quehacer cotidiano en minería. Más la imaginación, más las políticas públicas, minería mágica. ¿Para qué? Para tener mejores trabajos dignos, mejores sueldos, una equidad, felicidad laboral, generación de flujos para el país, procesos seguros y confiables. ¿Y por qué todo eso? Por hacer un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu conferencia. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos ha llegado en el chat. Dice, en la gestión ambiental del desarrollo minero en Chile, ¿se incluye la valoración económica de los impactos ambientales o es suficiente la emisión de una licencia ambiental? Mira, ahí nosotros en Chile tenemos un problema porque para hacer un proyecto minero tenemos que pedir alrededor de 500 permisos y se demora años. Nosotros, esto va a depender un poco de la producción día, porque si una faena tiene hasta 5.000 toneladas día, se requiere solamente, digamos, un estudio de pertinencia que se llama. Pero si está entre 5.000, sobre 5.000 se requiere una declaración de impacto ambiental. Y cuando ya son proyectos más grandes, entonces obviamente va a un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y obviamente eso para nosotros, digamos, nos atrasa notablemente. Hoy en día hay alrededor de una gran cantidad, no me recuerdo, pero creo que son alrededor de 30.000 millones de dólares que están justamente paralizados justamente por temas de medio ambiente que están en una etapa de evaluación. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué sucedió en Chile o cómo lograron alegrar el tema con la gente de la localidad que permitan intervenir los yacimientos? ¿Cuál es el modelo de legislación que utilizaron para que los ambientalistas no les frustren los proyectos? La verdad que los problemas son iguales en todas partes, porque hay dos proyectos que en estos momentos los ambientalistas, digamos, han logrado pararlo. Ya les mencioné que uno de los problemas que tiene mi país es que tiene muy pocos proyectos nuevos. Y el proyecto Dominga, que está en la 4ª región, es un proyecto que obviamente que va a generar más de 1.000 empleos, casi 5.000 en la construcción, y está parado justamente por temas medioambientales. La verdad que se han dado soluciones, yo confío que puedan de alguna forma resolver esos temas, pero afortunadamente hay algunas cosas que eventualmente se pueden soslayar, porque lo más importante es tener una mesa de diálogo. Las comunidades por un lado, los activistas del medio ambiente por otro lado, digamos, y son varios los actores, también realmente el mundo político que también habla, porque todos están ahí en la toma de decisión. Y hoy día el país se ordenó respecto al tema y crearon los tribunales ambientales. Por lo tanto, ya no se mete la Corte de Apelaciones, ni la Corte Suprema, sino que los tribunales ambientales son los que deciden. Es decir, jueces capacitados en el medio ambiente. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, activar su micrófono y hacerla directamente. Gracias. Sí, muy buenas tardes, doctor Viera. Excelente su presentación. En realidad, de gran calidad sus gráficas y su experiencia también. Yo quería hacerle una pregunta, tomando en cuenta la realidad del país donde se han parado algunos proyectos mineros de mediana escala, ¿cómo logramos sentar a los políticos, líderes sociales, a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, a los congresistas, a la comunidad y les ponemos a hablar del mismo lenguaje, de los mismos intereses, de manera que
tengamos tanto un beneficio para la comunidad como un beneficio para los profesionales, los que estamos interesados en trabajar en el sector? Es una muy buena pregunta que la tenemos todos los países latinoamericanos. En realidad, tiene que crearse cierta instancia para, no tan solo para el mundo político, sino que también para las comunidades. Ahí ha fallado, obviamente ha fallado la minería y ha fallado también el mundo del petróleo, que más o menos tiene problemas similares. Yo creo que hay que crear esa instancia. En Chile nosotros tenemos ahí una comisión, en el sistema político tenemos una comisión de minería de la Cámara de Diputados y una comisión minería de la Cámara de Senadores. Y por lo tanto ellos, entonces, cuando llega un proyecto de ley, llaman a los distintos que sean agrupaciones o líderes, digamos, gremiales o expertos, para que efectivamente vayan y expongan los pros, los contras, todo, y una vez que de alguna manera ellos ya tienen toda la información, pueden decidir seguir adelante con la ley, modificarla, hacerle caso a los técnicos, que a veces no se hace caso, en la mayoría de los casos no se hace caso, y así está funcionando. Gracias. No sé si tienen otra pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál sería la diferencia económica para un proyecto minero, por ejemplo, en este caso de cobre, mediante el que en un país lo que hace el país como producto de la inversión es exportar el concentrado de cobre si es que no tiene un sitio donde efectuarlo, o solamente aceptar regalías y otros impuestos y que sea la empresa quien haga la exportación? Es decir, el país no sería el poseedor neto del mineral. Es otra pregunta buena. La verdad que exportar concentrado es exportar materia prima, y lo que está haciendo usted como país es estar generándole empleos y generando más divisa al país que le está comprando esas materias primas. En Chile también casi la mitad, digamos, de nuestro cobre se va en base a los concentrados. Y por eso nosotros hemos hecho unos cálculos en la Cámara en el cual se está pensando de que si nosotros solamente entre el 20 y 30% solamente industrializamos el cobre, fíjese que nosotros, digamos, aumentaríamos el PIB en 3 puntos. Caramba, digamos, importantes. ¿Y qué falta? Políticas públicas. Políticas públicas. Porque nosotros los técnicos podemos decir, para nosotros es fácil porque entendemos. Pero de ahí para arriba, digamos, tenemos que buscar o crear el abecedario para que efectivamente puedan entender, digamos, toda la gente que toma la decisión. Y la verdad que yo creo que no hay que echarle la culpa digamos, a un sistema político, no. Yo creo que realmente aquí hay que ser justo, que no hemos sido capaces para seducir, porque yo creo que Chile ha vendido, digamos, su cobre más de 100 años, y la verdad que le voy a decir que, pucha, ¿para qué le voy a decir de que no podemos seguir, digamos, vendiendo la materia prima igual? Y se nos va a acabar el cobre, y también como nos pasó con el salitre. Entonces, creo yo que, a mi modo de ver, yo creo que industrializar puede ser una palanca de desarrollo enorme. Y ojalá que el Ecuador pueda tener esa política pública de al menos, qué sé yo, que atraer a algún inversionista que de alguna manera pueda colocar una fábrica de alambrón o de cualquier otra cosa, digamos, o componentes de los vehículos, que sé yo, eléctricos, que van a ser, de hecho en estos momentos hay una gran demanda, una tremenda demanda, digamos, de parte y pieza de los vehículos, digamos, eléctricos, que se llama la electromovilidad. Manuel, tengo una pregunta en el chat, dice de parte de Héctor San Martín. Doctor Viera, muy buena presentación. ¿Cuál es la razón que no se están reponiendo las reservas de cobre
¿Es falta de exploración, no suficiente capital que va a exploración? ¿Otros? Chile, al igual que Perú, está invirtiendo alrededor del 6%, digamos, de la inversión, digamos, del mundo. Lo que pasa es que hay un tema que es la ley decreciente, digamos, de los minerales, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, si la ley baja, usted tiene que mover más material. Entonces, ¿y qué implica eso? De que, de alguna forma, piense usted que Chuquicamata tiene más de 110 años, Teniente tiene más de 104 años, y que han producido ininterrumpidamente, digamos, la producción. Entonces, obviamente, con las leyes, ellos partieron con leyes de 3%, 2%, y ahora están en 0,6, 0,8. Entonces, obviamente, esa baja de ley impide justamente mantener el perfil de fino. Entonces, yo creo que se está haciendo muy poca exploración. Y nuestra Cámara está con una idea que se le va a entregar a las autoridades para que efectivamente se haga un plan de exploración geológica país, pero de manera digital, para aprovechar justamente, por así decirle, que si yo, análisis de alteraciones, para ganar más tiempo con drones, etcétera, con fotosatélites, toda la tecnología para de alguna manera buscar. Hoy en día hay yacimientos que ya están más profundos y son más difíciles de encontrar. Por lo tanto, tenemos que transformar esa dificultad en una, digamos, en una ventaja. Y claro, tiene razón usted, digamos, en preguntarme, porque yo recién le preguntaba a usted, o sea, le hablaba de que en mi país, en estos momentos, ya no hay muchos proyectos nuevos. Y los nuevos están en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, y eso demora, el proyecto Dominga lleva 4 años. Entonces, por eso mismo, tal vez, y bueno, ahora en estos momentos aparecieron 4 más, espero y confío que están, pero de una manera incipiente, porque lo más probable es que vamos a verlos recién en proyectos de aquí a 3 o 4 años más. Y la reposición de reserva, por eso llevamos estancados prácticamente 10 años que no podemos superar la vara de los 6 millones de toneladas al año. Llegamos a 5,8, llegamos casi a 5,9, pero nunca podemos pasar porque justamente necesitamos proyectos nuevos. Y las empresas que pueden hacer proyectos de expansión, acuérdese usted que los proyectos de expansión son los que más agregan valor al negocio minero. Son los que más agregan valor al negocio minero. Y se pueden expandir, pero el problema es que la permisología que le llamamos allá, hay que esperar 500 permisos. Y eso es porque creo que hay una burocracia que está de más. Ok, tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo ve el impacto del grafeno en la industria del cobre en las siguientes décadas? El grafeno, en estos momentos, la producción de grafeno está entre $6 la libra, $5 la libra. Todavía hay una brecha todavía. Es obvio, digamos, que ese es el material del futuro. Es un competidor notable, así que lo más probable es que si se logran bajar la fabricación del grafeno, el cobre obviamente va a tener severas dificultades. Sin duda, digamos, sin duda. Ok. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes, soy René Ayala. Felicitaciones, estimado Manuel, excelente presentación. Quisiera saber cuál es tu criterio o apreciación del proyecto Yurimao acá en Ecuador, por lo que está Codelco. O sea, de lo que yo sé es lo que aparece en la prensa. Es un proyecto muy bueno de clase mundial, que yo creo que el Ecuador debe colocarle rápidamente el startup o la puesta en marcha, y ojalá que se pueda llegar a feliz término. Es un proyecto muy bueno de clase mundial, insisto, y creo que con ese proyecto el Ecuador entraría a las ligas mayores, digamos. Y Codelco, digamos, es un muy buen partner, digamos. Codelco, por ejemplo, para que ustedes sepan,
compra todos los años alrededor de 4.500 a 5.000 millones de dólares. Y más o menos le da trabajo alrededor de 10.000 proveedores de distintas índoles. Por lo tanto, donde esté Codelco, digamos, va a mover notablemente, digamos, el mercado. Ok. Bueno, vamos a dar por terminada esta conferencia. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, agradecemos al doctor Manuel Viera por su excelente conferencia y a todos ustedes por su participación e interés en la misma. Buenas tardes, les esperamos a una nueva conferencia el día jueves. Hasta pronto. Gracias, adiós. Muchas gracias.